Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos en nuestro canal, en BCN con la televisión, porque para aquellos que nos veis desde el otro lado de ese maravilloso charco, para todos nuestros seguidores en Latinoamérica y siguiendo estos programas, que ya sabéis, tenemos algunos programas de televisión, tenemos otros programas de literatura, tenemos tal, y hoy tenemos el programa vamos al cine, al teatro y a las plataformas, y en este caso es a las plataformas, porque estamos con Javier Hola, ¿qué Ruesga, tal? que es uno de los protagonistas de una maravillosa serie que ha empezado en A3 Player, que es Las Noches de Tefía. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, derretido en Madrid, pero De bueno, retiro madrileño, ¿no? sí, ¿Sabes? sí, la verdad que sí. No queda más remedio que retirarse, por lo menos esconderse un poquito, porque si no el calor es terrorífico en estos momentos aquí. Un poquito meterse a sitios que tengan aire acondicionado, si no, creo que es imposible estar aquí. Además que es verdad que, bueno, algunos de nuestros seguidores afortunadamente están en su invierno, empezando el invierno, con lo cual también están maravillosamente, y unos por uno y otros por el otro, aquí estamos. Bueno, Claro, venimos están sí a aquí. hablar de una serie fantástica que hemos visto ya los primeros capítulos, que ya Tres Players nos los ha puesto. Esta cadena, este grupo que se está preocupando de hacer de verdad series muy serias, muy interesantes, y es Las Noches de Tefía. Yo quería, Javier, que nos contara un poquito qué son Las Noches de Tefía. La Noche de Tefía es una serie, la primera serie dirigida por Miguel del Arco, donde tratamos el tema de los campos de concentración que ha habido aquí en España durante el franquismo. El Ujú. franquismo durante los años 60, creo que a partir del 63, como hasta el 66, incluso te diría que más tarde, que fue cuando la Sí. ley se derogó, se instaló la ley de vagos y maleantes, en la que luego a partir, creo que fue justamente lo que te digo, del 66, además se añadió a los homosexuales. Ah, Entonces, una gran concentración en España, entre otros, por ejemplo, Carolina Justo el otro día me hablaba de Badajoz. Bueno, sí. hubo una serie de campos de concentración y justamente aquí estamos hablando del que hubo en Tefía, que hubo una gran concentración de homosexuales, aparte de todos estos vagos y maleantes que el Ujú. franquismo creía que iban en contra del régimen y los metían allí. Sí. Y estamos hablando a través de estos personajes de el atreverse a soñar o el poder salir del horror de lo que están viviendo, la represión del régimen y del Totalmente. blanco y negro, donde te Ujú. dejan solamente la cara A o la cara B Claro. del poder que tiene la ficción para poder hacerte imaginar. Exactamente. Además es curioso porque es uno de los protagonistas ahora hablaremos de esa división que tiene, pero uno de los protagonistas dice que es que, claro, vais contra la salud pública, vais contra la salud de moral y esas cosas, y claro, oye, ese tipo de aberraciones, decir, bueno, tuvieron que vivir absolutas barbaridades allí en aquellos campos, ¿no? La verdad que sí, creo que nosotros solamente nos asomamos a contarlo tal y como creo que lo vivieron. Sí. Quiero decir, nosotros al final estamos como tanteándolo, lo leemos un poquito y la documentación que tuvimos para poder hacer la serie ya era desgarradora, pero creo que Sí, allí era absolutamente desolador la violencia claro. con la que hacían todo aquello y el hambre que pasaban. Mm. La noche de Tefía es curioso porque no es un hilo conductor común, obviamente, pero son tres momentos históricos, llamémoslo así, ¿no? O dos momentos históricos y un momento maravilloso Anacrónico. mental, ¿no? Que son la actualidad, que es de donde parte un poco toda esta historia, también que cuenta el personaje principal, bueno, el personaje referente cuenta un poco qué pasaba en Tefía y qué era el Tindaya, que El es esa Tindaya tercera parte. El Tindaya, que es esta parte como anacrónica, que es este sueño en el que ellos se liberan un poco de esta realidad tan desoladora, tan dura, tan seca, ¿no? y desgarradora, es un espacio como anacrónico, que no tiene ni siquiera ningún lazo temporal, donde ellos lo toman como un espacio de libertad para poder ser quienes son, Claro. pero expresado al máximo exponente. Es decir, ellos ya hasta tenemos el privilegio y la valentía de interpretar personajes que son igual, o sea, que los personajes son así de valientes, ¿no? Que ya son lo Sí. que son, incluso con todas estas voces alrededor, pero en el Tindaya se van como a expresar al máximo exponente, lo que no Mm. les permite en el campo de concentración. Tú has hablado que te ha sido muy exigente, que te ha sido muy complicada y de luego que te ha exigido muchísima concentración. Ha tenido que ser así, me imagino, porque es verdad que no hay una dualidad, pero casi, es decir, porque los sentimientos de la persona que realmente vive el horror, después va a ese mundo onírico y lo estás divirtiéndose, pero ha tenido que ser muy complicado, ¿no? Esa dualidad, ¿no? La dualidad, ¿a qué te refieres? ¿La dualidad Sí, o el en el rodaje? sentido del momento real y el momento onírico, ¿no? El momento de divertimento. No, ahí no me refiero a que sea tan complicado, ¿eh? Porque ahí es, o sea, para un actor es muy motivador, quiero decir, y Sí, además como
y muy fresco. Quiero decir, te da la posibilidad de pasar por varios estados, varios momentos del personaje, incluso para poder mirar al personaje desde las dos caras, pero a la Sí, vez teniendo que tener una esencia en común. Es muy motivador eso. Es decir, claro que es exigente y es complejo, sí que tiene algo de eso, pero en realidad, o sea, lo coges desde un lado muy motivador. mm, Más cuando yo me refería, hablaba de la exigencia, de las concentraciones, porque al final también fue un rodaje en el que nosotros intentamos asemejarnos lo máximo posible a lo que estaban viviendo estas personas. Entonces, claro. nosotros tuvimos un trabajo muy minucioso para poder acercarnos a eso. Y aunque simplemente era acercarse, quiero decir, en esta vida que tenemos al final, que por mucho que nos quejemos es muchísimo más cómoda y en un campo de concentración, desde luego no vivimos. Infinitamente, claro. Ya simplemente el hecho de empezar a oler lo que es pasar hambre o estar en mitad del campo, aunque sea para rodar, pero estar haciendo trabajos forzosos y tal, ves de repente que eso es muy duro. ¿Cómo ha sido ese trabajo en las canteras? ¿Cómo ha sido esa parte del trabajo? Ha tenido que ser duro porque además estaba ahí en Fuerteventura y allí, bueno, hace un tiempo agradable, pero siempre y cuando no se está en las canteras. Cuando se está en la playa se está maravilloso, ¿no? Pues te diré que es curioso porque como aquello es un desierto, hace como mucho calor por el día, mucho frío por la Por la noche, noche, entonces claro. también tenemos muchas secuencias de rodar de noche, entonces ese contraste nos llamaba mucho la atención, ¿no? De repente de estar viéndote en el mismo día con tirantes y luego abrigo polar, ¿no? Como Sí, sí. para protegerte. Y luego la cantera tenía, o sea, era un trabajo sí que era bastante duro, sobre todo más por el viento, porque se Mm, levantaba mucho polvo y por y por el sol, ¿no? Que eso cansaba mucho. mm. Ni mucho menos nosotros hemos tenido No. que picar tanta piedra como ha tenido que hacer esa gente, la verdad. Indiscutiblemente. Afortunadamente eso ya desapareció y esperemos que cada día no se olvide, porque yo creo que estas cosas no se deben de olvidar. Me ha parecido maravillosa esta serie porque las cosas no se pueden tapar, las cosas hay que sacar la historia y decir, oye, esto ha pasado, que no vuelva a repetirse, ¿no? Que no vuelva a tratarse un ser humano simplemente porque tenga orientación sexual o porque sea no sé qué, o me da igual porque le gusta el Betis o el Sevilla, es que me da lo mismo, no se puede tratar a nadie de una manera, ¿no? Claro que sí, pero bueno, ya ni siquiera porque sean homosexuales, sino porque Claro, sean pobres también, ¿eh? exactamente. Quiero decir, como que hay algo de que muchas veces, quiero decir, por supuesto que nosotros le ponemos mucho en relieve el hecho de que muchos de ellos eran homosexuales. Yo en Sí, mi pero no caso, solo. yo, por ejemplo, en mi caso interpreté a una mujer transexual, quiere decir Sí. que no tiene que ver con la homosexualidad, aunque sí que tiene que ver con el colectivo, pero en realidad lo que estamos hablando mucho de esto es que eran pobres, porque también otras de las personas homosexuales el régimen las tapaba o se compraban a Ujú, los padres, se les enviaban a otros sitios para que pudieran seguir teniendo una vida digna. claro. Aquí el hecho del que estamos hablando es que el régimen también se ocupaba de que si tú no tenías el dinero o tú no estabas dispuesto a enmascararte con la mentalidad que ellos querían, tú no cabías en la España que ellos En la tenían. que ya habían marcado, el diseño había marcado. Otra parte Y la que tenían en esa época ellos, sí, porque sí, creían que era suya. claro. Otra parte de esta historia es la parte musical. Habéis hecho luego lo que hemos podido ver, algo fantástico, ¿no? O lo habéis currado, ¿eh? O lo habéis currado. Sí. Eso también ha tenido que ser un esfuerzo supremo, porque dice, oye, tengo que hacer una buena interpretación, tengo que hacer no sé qué, y ahora ya me voy a poner encima a hacer encima de esto, por cierto, con taconazo, sin taconazo, a lo bestia. Con taconazo. Yo en No mi casa veas, con ¿no? taconazo. Es Ha decir, sido unos cuéntame, grandes cuéntame. ensayos con tacones, ¿eh? No, como que han sido unos grandes ensayos con tacones, porque claro, yo al final, o sea, yo que voy en zapatillas a todos lados y prácticamente en chándal, me he visto absolutamente interpretando a una mujer entallada, que va todo el día en tacones, baila en tacones, en una parte, pero bueno, que ella ya hay algo de que se mueve un poco Sí. en el campo de concentración como una mujer que parece que ya anda en tacones de antes, ¿no? Ujú. Como es esta mujer que ella es femenina por naturaleza. Y te ha costado mucho el tema del baile, de prepararte, y como bien dices tú que acostumbras a no ir con zapatos altos o de alguna manera o lo que sea, sí, porque es que bailar y moverte no debe ser fácil con un tacón si no estás acostumbrado, ¿no? Claro, con el tacón no es fácil si no estás acostumbrado, pero bueno, eso lo que haces es en los ensayos. O sea, Claro, yo bailar sí que he bailado de antes, entonces sí, bailar no me ha sido complicado, pero sí que es verdad que nosotros tuvimos un mes de ensayos bastante, duro, ¿no? sí, duro y también como muy implicado, o sea, como muy, quiero decir, como que no cabía ni un alfiler, no encuentro la palabra, pero teníamos Sí, como sí, nos levantábamos por la mañana y a lo mejor uno ya tenía nutricionista, luego teníamos 4 horas de ensayo de texto con Miguel, nos ujú, íbamos a hacer lo que nos tocara o comíamos en la productora y luego nos íbamos otras 4 horas a ensayar con Antonio Ruz todos los números musicales, tener ensayo con los bailarines, calentamiento para prepararnos, todo esto además sumado con que estábamos a dieta en ese momento claro, y luego que en otros momentos también teníamos, pues, o algunos de los compañeros tenían ensayo vocal con Verónica Ronda para las canciones, sí, o teníamos
cada uno con su coach Con de su coach. acento. Tenía el gaditano, como tenía Patrick Criado, tenía que hacer de Cádiz, y Ajá. nosotros teníamos un horario con José Padilla. Entonces teníamos como un horario en el que durante un mes fue totalmente como estar en el cole de nuevo. Bueno, y eso es otra parte que habéis tenido que perder todos muchos kilos, porque es verdad que se os ve absolutamente obvio y lógicamente demacrados, ¿no? Sí, esto fue, o sea, Miguel ya nos lo, cuando yo, por ejemplo, cuando me cogió ya, y luego mis compañeros también me lo dijeron, como que esto era una cosa que Miguel ya quería desde el principio, que la quería que fuera muy controlada, porque además él es consciente de que, y yo lo he sido a posterior, porque el hambre es no Es solamente duro. más pasajera, sino que es que te cambia el estado de ánimo, de humor, y saca un poco como lo peor del ser humano. El pasar hambre no es nada fácil. Y sí, nosotros tuvimos un nutricionista, estuvimos durante los 2 primeros meses previos, los que fuimos cogidos a raíz de casting hasta lo que sé yo, porque Sí. luego otros compañeros que sabían del proyecto antes y que habían estado antes, empezaron la dieta antes, o lo empezaron con otras, o lo Sí. llevaban con otros médicos y tal, y nosotros teníamos un nutricionista con el que Os ha ido teníamos... guiando, ¿no? Nos ha ido Bueno, guiando, sí, y vamos como pesándonos pues cada tanto con él y viendo también un poco cómo iban nuestras analíticas, pues para que no perdiéramos lo que son vitaminas y claro. cosas así. ¿Cómo es tu Nos ha personaje? cuidado ¿Cómo, mucho. cómo describirías a tu personaje? Mi personaje es la Sisi, es una mujer de las más valientes, yo creo que me he echado a la cara. Sí, Es una mujer transexual que ha sido encarcelada justamente en un campo de concentración simplemente y por el mero hecho de ser quien es ella. Es sí. decir, estamos hablando de una chica pues, muy joven, un tanto analfabeta de pueblo, como que tampoco sabe muy bien Sí. que está haciendo algo que está en contra del régimen, quiere decir como que simplemente por la manera de expresarse y de moverse, de repente ya se ha visto encarcelada ahí y que el único deseo que tiene para salir de ahí es para poder operarse en Casablanca y poder actuar en Le Carrousel de París, que es su gran sueño. Es su Y gran poder... sueño, ¿no? Ha tenido que ser vivir un poco, enterarte de toda esa historia. Cuando afrontaste la primera vez que afrontaste ese guión, tuvo que ser conocer esta historia un poquito duro, un poquito complicado, ¿no? Sí, muy duro, porque claro, ten en cuenta que al final cuando estamos en los años 60 y estamos también en lo que te digo, en el campo de concentración y en el régimen y en personas pobres que no tenían tampoco acceso a la educación, al final estamos hablando de unas personas en las que estaban en el punto más, por así decirlo, como básico, quiero decir, como que la gran mayoría, no todos. Y también hablamos de esos personajes intelectuales que el régimen tiene miedo de ellos y los encarcelan también. Sí, Pero la gran mayoría, yo por ejemplo, mucha de la información que recuperaba porque hay muy poca, quiero decir, sí. parece como que no ha existido, pero que escuchaba algún podcast que le habían rescatado, alguna persona que quedaba todavía viva, que se atrevía a hablar de ello, tal. Por ejemplo, a mí me marcó mucho una frase de un hombre que escuché en un podcast que es que ahora mismo no sé dónde está, pero que a mí me sirvió mucho de uso para el personaje y para saber un poco por lo que estaban pasando, que decía con la simpleza de nos hacían todo esto simplemente por ser mariquitas. O sea, como, Sí. es decir, que fíjate la frase, tiene como una gran simpleza, ni siquiera es pero como era Sí, como... no eran activistas de nada. No, Claro, como que no sabíamos ni por qué ni por nada, exactamente, éramos ¿no? mariquitas y nos metían allí a torturarnos. Pero además, normalmente, como tú bien has dicho, habitualmente, y además curioso porque es verdad, eran gente de pueblo, gente muy humilde, Claro, gente económicamente mal. Y es verdad que simplemente ellos, pues sí, somos mariquitas, pero es que no hacemos daño a nadie, ¿no? Era un poco el claro, pensamiento que había totalmente. y posiblemente además hasta en el pueblo no pasaba nada, hasta que llegó determinado elemento discordante que digo, oye, ese para allá, ese hay que llevárselo al otro de hecho. Y dice, bueno, ¿y por qué si no he hecho nada en mi vida, no? Claro, y que a saber también con qué tenían que ver, supongo que cada uno su historia, ¿no? Pero, por Claro, ejemplo, el personaje de Irán, que además ya ha salido el capítulo 3 y se puede contar, quiero decir, es un chaval de 19 años que está ahí porque lo denuncia a la familia para la que trabaja su madre, claro. porque además lo explica bien claro, como una cosa era que la madre mirara para otro lado con lo que le gustaba a su hijo y otra cosa es que eso se convirtiera en algo oficial. Claro. Entonces, ahí es donde terminaba, o sea, ahí es donde estaba lo distinto, o sea, como ahí es donde empezaba lo Todo complicado. el conflicto empieza efectivamente en que molestar a alguien por no se sabe qué toca molestar, ¿no? Un poco por ir acabando ya también, porque agradecerte que nos haya dedicado todo este tiempo. Queríamos hablar contigo un poquito también de tu trayectoria, porque es verdad que has estado haciendo una serie, oye, muy curiosa, tus series, tanto las de Antena 3 como las de Televisión Española, ¿no? No ha estado nada mal. ¿Cómo ha ido Sí. esa evolución o cómo te has encontrado hasta llegar a este personaje de la Sisi, ¿no? A ver, ahora mismo me encuentro como ha sido el mayor reto de mi carrera, ahora Claro, mismo, de la serie más grande que he hecho. sí, Pero es verdad como que sí que es cierto que o sea, como tenía necesidad de haber, o sea, no necesidad, sino como que uno luego se da cuenta de que no puedes hacer ese personaje sin haber hecho el anterior. claro.
Yo había hecho antes también con la casa de A3 Player Sí, otras 2 series que hice más sí. de 100 días, que fue mi primera serie, donde yo hacía como un macarra de instituto que se metía O con los sea, chavales y tal, pero que luego nada que ver con este personaje. nada que ver, Claro, pero que luego se descubría también que era homosexual y que era como, ese era su talón de Aquiles, por así decirlo, ¿no? exactamente. Como su secreto, porque era una serie que iba sobre secretos. Y luego hice también con la misma casa Campamento Albanta, que Mm, luego entre medias en ese verano estuve en Cuéntame cómo pasó, sí, creo que era la temporada 21 o la 22, sí, una de ellas, porque ya lo de sí, una de ellas no me Cuéntame acuerdo, sí que oye, fue como... maravillosamente estupendo, ¿no? Sí. Y allí hacíamos unos chavales que se iban a vivir como al lado de los Alcántara, Mm, porque María quería empezar a ser médico, nosotros también éramos médicos, entonces hacíamos ahí como un grupete. mm, Yo me liaba como con la amiga la amiga de la hija de los Alcántara, sí, que lo interpretaba Aina Quiñones, si no recuerdo sí, mal, y luego hice ya Campamento Albanta, malo. que era otra ficción también para 3 Player, que iba sobre un campamento de verano, donde se hablaba de la muerte, el suicidio, bastante Mm, interesante. Y yo hacía un personaje donde empecé a hacer el primer contacto con sí, con la feminidad, por así decirlo, porque era un sí, personaje que no era transexual, pero tenía que ver algo con el drag, con lo femenino, con los maquillajes también, o sí. sea, como donde me asomé a la primera puerta de lo que era maquillarse tanto, este mundo tacones y tal, y donde se hablaba del suicidio, era bastante interesante. Es Y luego interesante. de También aquí, ha pues, hecho mucho teatro, ¿no, Javier? sí, También teatro ha es que ha hecho. sido toda mi formación. Claro. El siguiente proyecto que tuve ya fue una obra de teatro donde estuvimos 6 meses de Ujú. gira por teatros aquí en Madrid. No pudimos salir de gira fuera porque, bueno, las obras de teatro o tienes una gran financiación o producción o es muy difícil, al final son caras para poder sacarlas Claro. y la del mundo. Pero estuvimos aquí en Madrid, en el Teatro Quique San Francisco, que estuvimos en Sí. un festival y gustó bastante y luego ellos, los mismos que llevaban ese teatro, nos quisieron mover y estuvo bastante guay. Y Bueno, luego toda mi formación ha sido teatral, o sea, textos de Bertolt Brecht, luego en la escuela he hecho Chekhov, he hecho sí. Lorca. Sí, sí, teatro de alto nivel también. Es decir, que además es vital, yo creo que para actores, todos los actores, que os breguéis en todos los niveles, tanto en el teatro, la comedia más básica o el teatro de más alto nivel, o una serie más noble, una serie tan complicada como te decía, puede ser interesante, ¿no? Sí que es verdad que si uno procura alcanzar, aunque nunca se llegue, pero si procura alcanzar textos de Shakespeare, de Chekhov o de Lorca o de Ibsen, luego cualquier serie no Sí, es que se quede pequeña, también hay que investigarla, pero que quiero decir, si uno ya se ha puesto en la piel de los más grandes, está claro. entrenado como para poder contar el resto de Mm. historias. Bueno, y así la última pregunta. ¿Qué importancia ves tú efectivamente la aparición de las plataformas A3 Player en este caso, pero todas las demás que han aparecido? Que creo que ha salvado un poco esa crisis tradicional que siempre se había hablado del cine y del teatro, ¿no? Yo creo que la aparición de tanta plataforma, afortunadamente, está salvando eso, ¿no? Sí, o sea, las plataformas han traído eso, que ahora de repente hay muchos productos y muy diversos. Mm, Es cierto que ha sido como una oleada para el mundo del espectáculo o de las ficciones, mejor dicho, más que del sí, espectáculo, como sí, de las series de televisión sí, sí, y las películas que van a ir a plataformas. Han claro. traído como muchísimo trabajo, ¿no? Y han abierto como, porque quiero decir, a la gente que me ve a mí dirá, bueno, pues a él que es actor, pero quiero decir, detrás hay familias y familias que comen de las ficciones. Quiero decir, Totalmente. el de sonido, más luego Cámara, el maquillaje, etcétera, ¿no? catering, el coche que te llevas, o sea, como que decir, hay 1000 departamentos y 1000 Claro. familias que comen del mundo de la televisión. Entonces yo creo que eso sobre todo es lo que han dado, mucho trabajo. Mm, Porque luego también es verdad que yo a veces sí que echo de menos, como por ejemplo, joder, yo digo, te fía que se viera en abierto y a lo mejor, por así decirlo, fuera, y mira que A3 Player es la plataforma, yo creo, sí, más accesible del mundo, ¿no? sí, 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 sí. Es barata y tiene un catálogo que es espectacular, la verdad. Más todo lo que traían hecho, más lo que están haciendo ahora, la verdad es que tienen una selección Mm. envidiable Pero tienes razón tú, que es verdad que si estuviera abierto sería maravilloso, pero tiene una dificultad. ¿Cuál es? Hay 24 horas al día en la tele. Sin embargo, ahora con la plataforma yo me accedo a ver tu película cuando me da la gana, tu serie, Exacto. cuando me viene bien, cuando yo tengo mi tiempo, puedo ver la tuya, puedo ver la de un colega. Y es verdad que a lo mejor nosotros por defecto o por nuestro trabajo, pero está haciendo mucho más que antes. Antes tendrías que ponerte delante de la tele a ver que te caía. Sí, eso es verdad. Claro, Por eso es la maravilla de las plataformas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando me hacen esta pregunta, yo pienso en mi abuela. Como de que claro. digo, a mi abuela, pues o se la Te pongo yo, o a gustaría ver, claro, pues se la pongo yo, o ella se va a poner lo que echen en la tele lo que echen en convencional. la tele, ¿no?
Bueno, Claro. igual tenéis suerte y os la pasan a Antena 3. Eso es cuestión del éxito, ¿no? También que tengáis ahí en Ojalá, plataforma, ojalá, ¿no? ojalá que sí, ¿eh? Pero vamos, yo sinceramente ya con lo que estamos contando en la serie, que yo creo Sí. que tenemos secuencias en las que no damos tregua o Mm, sea, que son políticamente reflexivas, sí. una tras otra de las secuencias que tenemos, me parece espectacular ya simplemente que se haya podido mostrar, ¿eh? Porque Mm. estamos viviendo unos tiempos ahora de censura que menos mal que ha salido, la verdad. Ha salido hasta ahí, Sí, afortunadamente lo podemos verlo y descubrir algo que muchos no conocíamos, que eran esos campos de concentración donde la homosexualidad era el motivo de estar dentro, donde el ser alguien distinto era el motivo de estar dentro, es decir, porque ya no era un problema de guerra, ya no era un problema de no sé qué, ya era un problema de que simplemente me molestaba que este niño o esta niña actuara de una manera que a mí no me parecía ética moralmente, que no sabemos ni esa ética ni esa moral. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer que haya acompañado a veces de Congo la televisión. Y bueno, esperamos seguir viéndote en muchas cosas. Por cierto, a ver si te vemos en el cine, ¿no? En esa gran claro que pantalla que sí, pues, todavía no le hemos pegado el palo. dentro de poco, yo creo. Pues próximamente. Javier, muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Vale, muchas Gracias. gracias a ti, un placer. Joder. Estoy intentando que se cierre. Ya. Ahora vamos a ver si se cierra y se guarda la grabación. Claro, que como a lo mejor igual tienes que